Suscríbete a La Panterita. Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días, señor, saludo para todos. Darío. Buen día, señor, saludo a todos. Podría irse a Santa Fe, Colón de Santa Fe. ¿Colón de Santa Fe. ¿Quién es? ¿Era cantero? Me dijo nuestro compañero NBI. Central. Y es un club que lleva muchos paraguayos, siempre ha llevado. Y han rendido. No sé a quién ¿Vos? se refiere. No, Central. Digo mimadito en la casa. Por lo menos de mi parte, confieso. Ah. ¿Carlos Rolón? ¿Cómo vos sabés que Carlos Rolón? Y porque es mimado usted. Sí, Carlos Rolón. Carlos Rolón. Buen jugador. Buen jugador. ¿Mimado en la casa? Ya le conozco a su ahijado. Sí, Chiquito, Rolón. Sí, pero no declarado futbolísticamente Carlos Rolón, pero mimado en la casa, por lo menos mi parte. Buen chico, buen central. Buen jugador. De buen torneo. tuvo. En Colón estaba Carlos Arrúa. Sí. Nacional, Colón ya hicieron. Exacto. En su momento negocio. Sí, deben tener buena relación. Sí. Por eso y aparte se nota que le hacen un seguimiento nacional en el último tiempo. Sí. Carlos Rolón es volante. ¿Y qué se hizo él? Y Carlos Arrúa empezó siendo titular, después se lesionó y él está en Colón. Y para llamarle a Carlos Arrúa, ¿qué sabe? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupuchupe, Quitadol. ¿Un colega de Santa Fe para hablar de Carlos Rolón? Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8, 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Cardoso quedó fuera del partido de hoy, de hecho, Campuzano por acumulación de amarilla. Y Roque está para ser titular. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. A las 11, a las 12 habla Cecilio Domínguez Cerro. En Universo Electrodomésticos durante el mes de junio puedes retirar el regalo para tu super papá solo con tu cédula. Solo necesitas enviarnos una fotito por WhatsApp y listo. Super papá en Universo Electrodomésticos. Cerro Porteño viajó, escala Lima, Guayaquil. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Enseguida la conferencia con Gustavito Diego Aguirre, el técnico de Olimpia. Gran remate de Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Asismed te invita a completar tu esquema de vacunación. Puestos gratuitos para influenza y COVID-19. La Costa Artigas, Santa Julia y la Costa Lynch. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Asismed toda la vida. Ya que consultábamos sobre la actualidad de Carlos Arrúa, terminó jugando mucho. Como opción de recambio en realidad, pero 15 partidos en total en este semestre, desde que llegó a Colón de Santa Fe. Él había llegado, inmediatamente ganó titularidad, ganó protagonismo, después se lesionó y ya no pudo recuperar, por así decirlo, sobre el final ese puesto. Veo que en Copa Argentina llegó a meter un gol incluso Carlos Arrúa, el jugador de Colón de Santa Fe, ex Nacional. Luoma presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Me gusta, Vito Aguirre. Sí, siempre se extraña la competencia, sobre todo en estos últimos tiempos donde las cosas han mejorado mucho y el equipo está mostrando cosas buenas. Y bueno, jugar un partido de Libertadores
siempre es especial. Se da la situación de que estamos clasificados, cosa que es muy buena, pero sentimos que tenemos la obligación de ganar para salir primeros en el grupo, y bueno, vamos a intentar hacer un muy buen partido para lograrlo. ¿Cuánto sirvió este tiempo, digamos, no sé si decir pretemporada, porque fue muy corto el lapso que tuvieron para prepararse, y cuánto satisface quizás el hecho de poder hablar de un equipo base ya, donde tiene que más que nada reajustar o quizás mejorar algunas cuestiones, no como en épocas anteriores donde cada fecha o cada partido hablábamos de un equipo diferente? Sí, fue muy importante estos días que convivimos juntos, no solamente por los entrenamientos, porque al no tener partidos se trabaja con más tranquilidad, y los jugadores creo que se sienten bien con la forma de que entrenamos, con todas las cosas, toda la evolución que el equipo está mostrando, y bueno, estamos muy motivados no solamente por el partido de mañana, sino por lo que viene para adelante. Entiendo que entramos en un ciclo positivo, que tenemos que mantenerlo, y bueno, pensar obviamente en el partido de mañana, pero también en una segunda parte del año donde tenemos que creer y pensar que va a ser muy bueno para todos. Por lo que uno lo escucha, estuvo conforme con esta pausa que tuvo, porque para muchos fue algo que no debió ocurrir, entre pausa del campeonato y el reinicio de la Copa Libertadores de América. ¿Estuvo de acuerdo entonces con esta pausa? ¿Y en qué utilizó este tiempo, profesor? No, a ver, lo ideal es que no estuviera este partido en el medio del parate, digamos, que hubiéramos terminado la Copa hace 15 días y haber podido hacer un recondicionamiento con más libertad. En realidad el partido de mañana está un poquito fuera de claro, porque no nos permitió por ahí hacer el trabajo ideal de que puedes hacer en un recondicionamiento. Pero bueno, igual pudimos trabajar, tenemos esta prioridad que es el partido de mañana, y después ya sí pensar en lo que viene, pero bueno, el calendario es así y no hay ningún problema. Está claro que el estar clasificado nos da un aire como para sentirnos más tranquilos. Buenas tardes, Álvaro Aponte para Universo 970 y Gen. ¿Cambian algo el hecho de que el partido se juegue para uno y no en el Defensores como lo venía haciendo Olimpia? Y por otro lado, la situación de los que cuando se jugaba terminaron lesionados y ahora prácticamente todos están recuperados. Hablo de Brian, Ramón, Manu Romero y compañía. Sí, el que se juegue en para uno creo que no debería influir. Es verdad que el último partido que jugamos por Copa en el Defensores fue espectacular por el estadio lleno, todo el apoyo de la gente, pero mañana va a pasar lo mismo. Creo que el hincha le está tomando confianza al equipo, está viendo el esfuerzo de los jugadores, y no tengo dudas que mañana van a estar ahí apoyando, y el equipo seguramente va a tener una buena respuesta porque es lo que vienen mostrando los jugadores en el día a día. Después el recuperar los jugadores es importantísimo. Hemos salido de esa racha de lesiones, de jugadores que no podían participar, y la verdad que pasamos momentos de muchas dificultades, pero eso quedó atrás. Hoy están prácticamente todos los jugadores volviendo, algunos ya, otros en la próxima semana, otros un poquito más, pero es por eso también que me imagino una segunda parte del año con un equipo con más potencial, un equipo
seguramente va a ser protagonista en todo lo que juegue. ¿En qué insistió más en este corto tiempo, si se puede llamar así, de esta pretemporada? ¿Insistió en lo físico, en lo futbolístico? Porque está totalmente fuera de contexto del cierto dentro del calendario. ¿En qué se basó el trabajo en esta semana, profe? Trabajamos los dos aspectos. En realidad trabajamos las dos cosas juntas. Nuestra metodología no es separar lo físico de lo táctico ni de lo futbolístico. Pero pudimos darle intensidad al equipo, pudimos trabajar fuerte y sin tener la carga de la competencia inmediata. Por lo tanto, tuvimos unos días de trabajo que fueron muy positivos. Este partido, como dije, que bueno, nos cae en el medio, pero a ver, no hay problema. Primero a resolver este partido y después a pensar ya en el inicio del campeonato, 10 días después, que bueno, que tiene que ser también un gran objetivo para nosotros el de intentar ganarlo. Consultarle con relación a Iván Torres, está con una acumulación de tarjetas, ¿eso va a influir a la hora de confirmar el equipo el día de mañana? No, es una buena pregunta porque nos generó sí alguna duda, porque otro cartón lo dejaría fuera de octavos, pero no, vamos, Tito va a jugar y bueno, incluso tuve una charla con él de que intente por lo menos controlarse un poco a la hora de no tomar una tarjeta amarilla innecesaria por una protesta o por cosas que se pueden evitar. Hablaste de los retornos justamente que están teniendo, que se están recuperando. Ahora, dos casos particulares, lo de Bruera y lo de justamente Paiva, que están sonando precisamente para salir de la institución. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Cuál es la idea? ¿Ellos se van a quedar? ¿Ellos van a seguir con ustedes? No, por ahora son rumores nada más que se dan, como es habitual en estos periodos, pero no tenemos ninguna información, ninguna noticia, así que nada, tratamos de que todos estemos concentrados en lo que es el partido y si hubiera alguna posibilidad después habría que evaluarla. Profe, habló de que Iván Torres va a jugar, prácticamente es el equipo que terminó el partido pasado con algún que otro retoque en zona defensiva por los lesionados. ¿Es el equipo que juega? Sí, claro, sí está confirmado. Digamos que es obvio que va a jugar el equipo que ustedes saben. Sí. Un solo cambio. La presencia de Otálvaro, esa sería la muy difícil. Bueno, pero sí, está bien. Otálvaro en el lateral derecho, sí. Sí. Profe, hay algo que el público de Olimpia quiere saber y se ilusiona cada vez que ve algunas fotos de Derlis González. ¿Qué nos puede decir cómo va la recuperación? Inclusive ya se lo vio caminando en campo de juego. Y también hay otro jugador que extraña mucho, que es Saúl Salcedo. ¿Cómo va la recuperación de los dos jugadores? Bueno, la misma ilusión que tiene la gente, la tenemos nosotros, la tienen los compañeros. Derlis es un símbolo y aparte de ser un gran jugador, es muy querido por todos y estamos esperándolo, la verdad, con ansiedad y que pueda pasar pronto. Él está teniendo una recuperación muy buena, pero tenemos que tener calma. Y bueno, hay un objetivo obvio, intentar que esté para octavos, pero eso no lo podemos definir todavía. Y después Saúl está muy bien, está evolucionando y también vamos a contar con él tal vez un poquito antes que Derlis o ahí. Esto hay que ir viendo semana a semana, pero claro que son dos jugadores de mucho peso para el equipo. Profesor, Walter González retornó. ¿Qué puede decirnos de él? ¿Cómo está? ¿Cómo trabaja? Sabemos que no puede ser parte de pero quizás en este caso, este lapso que él tiene como para encarar lo que va a ser la clausura. Walter se incorporó porque tiene contrato con el club y la verdad que ha entrenado muy bien. Estoy muy conforme con él y es un refuerzo importante. Ya que no podemos contratar,
creo que tenemos que mirar el regreso de él con muy buenos ojos, así que ha sido bienvenido, muy querido por todos, así que nada, ojalá que pueda ayudar al equipo. Profesor, para el clausura va a contar con, creo que todos van a contar con un inconveniente, el caso del Sub-18, porque baja la edad a 18 años. ¿Cómo está Olimpia en ese aspecto? ¿Tiene candidatos? ¿En qué momento lo utilizaría en algunos partidos? ¿Qué cantidad de minutos? Es un tema que estamos ocupándonos mucho de eso. Inclusive hoy hace un rato tuvimos una reunión con Iván, el coordinador de inferiores, justamente para hablar de un panorama general de todo el trabajo que se está haciendo, pero algo importante de la reunión era ver qué jugador él entendía que podía estar pronto o estaba más cercano a jugar en primera, y bueno, ahí creo que fue muy bueno y hay opciones. Tenemos que adaptarnos a esa regla, que yo no la comparto, pero hay que adaptarnos, y bueno, seguramente vamos a contar con un Sub-18 que va a hacer lo mejor posible. Profe, Brian Montenegro es un jugador que por sus características puede encajar muy bien en el esquema tuyo. ¿Él puede estar mañana en el banco de suplentes, sí, o hay que esperar? Está. Es otra incorporación muy importante, un alta que no lo mencionamos y que ya hace bastante tiempo que no pudo estar en el equipo y mañana va a estar en el banco. Veremos si se da la posibilidad que pueda jugar o no, pero ya es un alta de un jugador que puede aportar mucho, así que como hablábamos, así como tuvimos muchas bajas, hoy estamos recibiendo refuerzos de nuestro propio plantel porque no pudimos contar con ellos, y bueno, hoy el panorama es mucho más alentador. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Lo que decía ayer en conferencia de prensa para el partido ante Melgar esta noche. Jorge Battagliotti, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Vamos a hacer una pregunta directa. Carlos Rolón, ¿está en el interés de Colón de Santa Fe, el central de Nacional? Y el nombre apareció acá en el Mundo Colón. Recordemos que el mercado de pases en Argentina está cerrado, pero el que entiende de fútbol sabe que los dirigentes y los cuerpos técnicos comienzan con el run de nombre como para ir ganando tiempo. Y el nombre de Carlos Rolón apareció como un posible refuerzo, podríamos decirlo, o como un posible jugador a negociar en las próximas semanas, si es que tanto el técnico Néstor Gorosito como la dirigencia deciden avanzar, y esto tomó fuerza porque Colón podría desprenderse de un defensor central como es Facundo Garcés cuando termine el campeonato. Claro, se cerró el libro de pases en la Argentina. ¿Estás hablando, Jorge, para más adelante lo que tiene que ver con el próximo año? No, después de mitad de año. O sea, en Argentina está por terminar el torneo ahora en julio. Se abre el mercado de pases mediados de julio, agosto, no tengo la fecha exacta. Bueno, y ahí se van a reforzar los equipos de Argentina, y uno de ellos es Colón, que está buscando reforzar la defensa. Mala información y pido disculpas a la audiencia. ¿El libro de pases cuándo se abre en la Argentina? La fecha exacta no lo tengo, pero es en julio. O sea, el campeonato va a terminar a mediados de julio y ya ahí comienzan el mercado de pases, como siempre pasa, julio y parte de agosto está el mercado de pases abiertos en Argentina. Sí, Jorge, aquí veo que se nota que es, no digo una debilidad, pero un jugador que ya fue seguido hace tiempo por Gorosito, porque anteriormente, junio del 2022, me salta una publicación que lo quiso llevar a Gimnasia de Esgrima de La Plata, cuando Gorosito estaba ahí. Se nota que ahora, aprovechando esta nueva oportunidad para más adelante, de vuelta lo tiene bien visto a Carlos Rolón, que en su momento, cuando Gorosito dirigía a Olimpia, jugaba en el rival, en este caso en Cerro Porteño. Sí, así es como decís vos, lo conoce, por eso mismo es uno de los nombres que hoy está en carpeta. También en las últimas semanas atrás aparecieron algunos jugadores que dirigió en Gimnasia de La Plata que también podrían
ser negociados con Colón. Godín es uno, ahora no recuerdo el otro nombre, pero por ahora se ve que Néstor Gorosito está buscando jugadores que conoce, como es el caso de Rolón y algunos otros de Gimnasia de La Plata. Claro, y si ya lo tuvo y lo conoce, es petición del propio técnico a la dirigencia de Colón. Así es la deducción que estamos sacando. Sí, creo que ¿viste? El técnico a veces prefiere buscar a alguien que sabe que le va a responder y no conocerlo, cuando llega, y en caso de que se dé, obviamente que es por pedido de Néstor Gorosito en este caso. Muchísimas gracias por este aporte periodístico informativo, Jorge, gracias. Abrazo grande, y seguramente con el correr de los días habrá novedades en cuanto si hay algo más concreto o no. Claro, muchísimas gracias. Jorge Battagliotti, entonces es real. Así es. Como dice Víctor, ya lo tuvo en el interés cuando estaba dirigiendo aquí en Gimnasia de Esgrima. Y vuelve a la carga, Gorosito, por Carlos Rolón. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Es el técnico que tiene que pedir, de todo punto de vista. Quien lo conoce a Carlos Rolón es Gorosito. Claro, y qué mejor que pedir un jugador que lo conoces, o que lo entrenaste, o que lo viste, que lo enfrentaste. Pero las dos cosas, lo entrenó en Olimpia en la primera parte, y después Rolón va a Cerro. No, pero lo entrenó, lo sí, conoce. exactamente, lo conoce perfectamente, ya lo quiso en su momento. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en www.apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Llega la exoneración de matrícula de la Caja Mutual, líder en jubilación privada. Este jueves 29 aprovechá y obtené importantes beneficios. Afiliate, además te llevas un termo de regalo. Consulta al 218-4000 o visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. No sé qué me emociona aquí Teatro La Gota y pone qué caradura era. ¿Quién es este? ¿Usted? Muy bien. ¿Y este quién es? No es Pechi. ¿Y este? Este soy yo. Sí. ¿Y este quién es? Carlos Gómez. Carlos Alberto. Ahí está Carlos Gómez. Mira lo que era. El fútbol que nunca vio. Se llamó. El fútbol que nunca vio. En el Cerro Porteño. Se hizo un evento, no me acuerdo, Ernesto el apellido, que organizó un partido de fútbol ese. Clarinete. ¿Este quién es? ¿Y de qué jugó ahí usted? Puntero derecho. ¿En serio? Y Carlos Gómez. ¿Abierto la raya o...? No, extremo. Y Carlos Gómez me entrega 2 pelotas. La primera me dijo no te metas. ¿Qué piole? Y el tipo me estaba... Un boludo, perdón por el término, estaba acá. Por lo visto que tenía acá. Me cargó y yo picaba. Y la segunda ya se enojó Carlos Gómez. Y ya no aguantó más y así pegó. Y me dijo, no te das cuenta, pero que estás ahí. La L200, una pick-up que combina todo, descubrirla y por qué todo el mundo la prefiere en las redes sociales de Mitsubishi Paraguay. Mitsubishi, siempre adelante. No estoy pidiendo con comprarse el de capitán. No estoy, capitán era yo. ¿Capitán? Sí, ¿sabes? Porque una en el... fue, ¿qué año fue? Necesito colaboración. Carlos Gómez, querido puntero derecho. Puntero yo. Carlos Gómez jugó de interior derecho. Y en vestuario se pone uno el brazalete, no voy a dar nombre, uno el brazalete de capitán. Y que está, le dice, yo ni siquiera intervengo, niño, le dice uno al otro, ¿y quién te dijo que sos capitán? Y comienzan a discutir entre ellos. Vos no tenés por qué ser capitán, y yo estaba parado ahí, no tenía nada que ver. Y uno le dice, tranquilo, vamos a hacer una cosa, Arturo, sos capitán. Una interna entre los dos hizo que yo entré con esta capitán del equipo. Se llamó el fútbol que nunca vi. Y efectivamente, ese fútbol nunca vi. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. www.pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Si vos le da a Federico Río el penalti. Hoy 2 auspiciantes. ¿Qué esto es? Parece que ha ido. No, el que tenía era... no, otro es. Otra marca. Ya volvemos.
Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 30 de junio, 60% de descuento con todos los medios de pago. Realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web www.farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Si le conoce. Vení un ratito. Creo que es el mismo. A mí le gusta Víctor, pues no habla de fútbol. Vende nada, Darío. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Venía acá. No, yo pensé que me invitaste para sentarme en la mesa. Venía acá. Hola, niño. Hola, Davidito. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Por qué te agarras la cabeza? Sí, a mí yo también creí. Venía acá. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El arquero Arturo Acuña. Ahí le iba a enviar a Jorge Agutavita para su hijo. Sí. Gracias, arquitecto de la Gota. Le voy a enviar. Del mismo. El mismo. Sí. Andá nomás sentate. ¿Cómo? Andá sentate, digo. ¿De qué te reís, hermano? ¿Cómo te limpió Arturo? Impresionante. Andá nomás, yo no te invité a cómo va que venga. ¿No me invitaste, Arturo? No, anda, ahí te envié la foto más bien. Escuché mal. Escuchaste mal. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en fútbol, familia y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Sos un adelantado en esa época, ya eras líder, pues la cinta de capitán siempre tiene que llevar el mejor. No fue coincidencia que te dieron la cinta. ¿Quién firma? No, ese es Sarito. Dani. No. Infante. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Comprar llamando al call center 021-569-9000 o a través de nuestras redes sociales. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿En qué momento va a hablar? Después de esta conferencia. ¿De quién? Ahora, del tema del Mundial. Y voy a poner un poco del Mundial. Después de esto. Por favor, Gustavito. Mundial. Es un evento que va a marcar el país, el ministro de... Diego Galeano, ministro de Deportes. En el 2030 se cumplirán 100 años del primer Mundial que se jugó la final en el Centenario. Y creo que, como solemos hablar con todo el equipo, los otros ministros y los otros presidentes de federaciones, creo que la historia es algo que no tiene valor económico, sino que es una oportunidad única de poder recordar dónde iniciaron los mundiales, que no son los mundiales que vemos hoy. Hace 100 años un mundial de fútbol no es lo que es un mundial de fútbol hoy, y creo que sería algo muy bueno de la FIFA reconocer a quienes apostaron en un comienzo a desarrollar este evento, y creo que venimos haciendo los pasos correctos. Como comentábamos recién en la reunión, hace un año, si bien el mundial tiene mucho más, o sea, este mundial Juntos 2030 ya arrancó hace varios años atrás. Después de la pandemia como que se cortó un poco, y después de la pandemia hace un año cuando volvimos a arrancar todo, teníamos muchos desafíos para llegar a donde estamos hoy. Conformar un comité ejecutivo, conformar la corporación entre 4 países, lo cual no fue fácil, poder contratar o poder contar con el trabajo de una persona como Michael que tiene experiencia en este tipo de postulaciones. Son todos pasos que fuimos dando en este año, que si miramos para atrás creo que es muy satisfactorio donde estamos hoy, pero evidentemente eso no garantiza nada, y lo único que garantiza es que vamos a poder postularnos y pelear por esa candidatura, que trabajando todos en conjunto acá con los gobernadores, con los intendentes, estoy seguro que Paraguay va a poder hacer una postulación bastante seria. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 7:30 AM, ABC TV. Buen día para todos. Para el señor Michael Boyce, ¿qué porcentaje de probabilidad se puede hablar atendiendo de que a lo que ya explicaban, el trabajo denodado y por sobre todo la ansiedad que tiene el común, el aficionado? ¿Se puede hablar de un porcentaje a esta altura de los acontecimientos o no?
No, todavía no. Yo creo que hoy tenemos una posibilidad muy alta de presentar, como decía el ministro, una candidatura sostenible, una candidatura anclada en los objetivos de desarrollo de los 4 países, una candidatura que nos posicione en una oportunidad de desarrollo para nuestros países mayor. En eso estamos hoy, tenemos que ir paso a paso, necesitamos la colaboración de todos y esa es la razón y yo creo que uno de los grandes elementos distintivos de esta postulación es que la construimos. El gerente ejecutivo. Sí, Michael Boyce, que fue designado el director ejecutivo de la corporación, sería todos los organizadores del Mundial. Veo que es de nacionalidad chilena, en su momento trabajó en varios medios de comunicación. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. El día Itaú llegó a Punto Farma, 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito Itaú y 35% si pagas con QR. Día Itaú en Punto Farma. ¿Qué tenemos, Gustavito? Doctor, ¿cómo se dio la salida de Sergio Díaz? ¿Se llegó a un acuerdo con él? ¿Habrían algunos jugadores que también podrían tomar el mismo camino? No, lo de Sergio no está. Nosotros vamos a hablar con Sergio justamente recién. Hablé con él, vamos a hablar esta tarde y vamos a ver cómo seguimos con él. Sergio es jugador del club. Tenemos un gran cariño por él, es un canterano. Dio mucho al club en su momento, en lo deportivo, en lo económico, y vamos a tener una conversación con él porque tenemos ese respeto a su trayectoria en el club y mucho cariño por él. Esto dice Ariel Martínez, fue la entrevista ayer, por eso decía vamos a hablar con él por hoy. Ya volvemos. Hasta el 30 de junio los socios de Comecipar pueden acceder a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Conoce más contactando al 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Ayer. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Bueno, vamos a ir otra vez. ¿Quién habla ahora de este lanzamiento del Mundial 2030? ¿Quién habla? Para ampliar un poquito algún dato sobre este tema, Arabia en estos días se bajó de la candidatura y quedan solamente 2 posibilidades. Marruecos, España y Portugal en conjunto y lo de Sudamérica para el 2030. Efectivamente, este seminario que tuvimos hoy es un paso trascendental para lograr ese objetivo. Ya se ha tenido este mismo seminario en Uruguay, en Argentina, en Chile y hoy completamos la ronda con Paraguay. Tú mismo lo mencionaste, ¿verdad? Esto no se trata solamente de jugar 104 partidos, ¿verdad? Acá hay temas muy profundos de infraestructura, seguridad, campos de entrenamientos, todo lo que es la aduana, todo lo que son los aeropuertos, pero optimista. Raga, secretario general que habla. Cupo oportunidad que hablen todos los intendentes, gobernadores que están acá y hay mucho compromiso para que esto... Dial 2030. Este domingo 2.450 millones en premios, otra Kia Sonet, 150 millones, un Jeep Commander, 2 Citroën C3 0 kilómetros, 1.600 millones en ETC por Emoy. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renova y de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteos. Además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier. Super Espuma, viví más despierto. ¿Qué tenés ahora, Gustavito? Daniel Rodríguez, lo que decía el niño ayer en el y también decía Julio Samaniego este mediodía tal cual. No hay acuerdo. Sí, hay un interés formal de la NUS, es una institución importante de la Argentina y bueno, está ahí, independientemente de que salga o no salga el negocio, bueno, lo importante es construir confianza con un equipo de primera de la Argentina. El ofrecimiento o la propuesta 100 cuotas para hacerla fácil de la NU por Marcelo Pérez. Yo no quiero entrar en detalles, Arturo, lo que sí quiero decirte formalmente, verá, en nombre del Sportivo Luqueño, que sí hay una propuesta de la NUS y esta primera propuesta no satisface a la institución. ¿No satisface por qué? ¿Por la cantidad o por el sistema o modo de pago? Por ambas cosas. ¿Ese ofrecimiento es a préstamo? No, es la opción de comprar el 50% del pase de los derechos federativos del jugador. ¿50%? Sí, señor. Cuando ustedes reciben la oferta, ¿de qué manera lo hacen y de qué manera responden, si son tan amables, Dani? Sí, esta ya es una comunicación directa entre presidentes, Arturo. Por eso, participaste vos.
directamente entre el presidente de la NUN y el presidente del Deportivo Luqueño. ¿Hubo otra llamada posterior a esto? ¿O en el momento le dijiste esto no? ¿Te reuniste como la comisión directiva con la gente allegada a los cargos principales de Luqueño? Hasta ahora, yo siempre estoy comunicando todas las propuestas que recibimos de los jugadores, Arturo, pero como te digo, son las primeras propuestas que estamos recibiendo de Marcelo, y nosotros entendemos que él es un chico que todavía no llegó ni siquiera al 50% de todo el potencial que tiene. Y bueno, agradecemos de corazón la propuesta, el interés que está teniendo la NUS, pero no satisface porque creemos que Marcelo vale mucho más. Quiere decir que el crecimiento futbolístico primero y en Luqueño. Es así, Arturo, estamos preparando un equipo competitivo, un equipo que queremos que peleen las 22 finales, y Marcelo está en los planes del cuerpo técnico. Fíjense, con la presencia de Lucas Barrios, nosotros creemos que Marcelo Pérez va a crecer muchísimo más. Oscar, Arturo, sí. Es la expectativa que tenemos. Él acaba de tener una operación, esto les cuento, era oficialmente, él se operó, no voy a decirlo en términos médicos porque no soy médico, pero tenía una molestia en uno de los tubos de su nariz que impedía que él respire correctamente. Siempre usaba ella no tiene esa dificultad. Creemos que va a explotar mucho más en este torneo clausura. Dani Rodríguez, esperanzado que va a explotar mucho más en el buen sentido la palabra en la clausura. Marcelo Pérez, por eso descarta probabilidad de transferencia al fútbol argentino. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yat número 11, edificio Vivan. Síguenos en red como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. 12.5. Atención, en Bristol volvieron los precios locos en todos los productos, celulares, televisores y más. Descuentos imbatibles. Puedes ganar millones en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Escríbenos al 0991670000. Llámanos al 519-4000. Compra online bristol.com.p. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Aún no comenzó la conferencia de Cecilia? No, estaban todavía ajustando los detalles. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Militante Pumpido, técnico de Guaraní. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15, jugás gratis en el Happy Eve Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Pumpido. Profe, todo hecho, todo listo, todo preparado. Va a tocar mucho lo que fue la base de lo que viene jugando. Bueno, evidentemente no lo puede hacer por el tema de la lista, pero ¿qué de nuevo vamos a ver mañana en este nuevo, entre comillas, Guaraní que va a presentar su equipo? Sí, la base se va a mantener del equipo que venía compitiendo. Por ahí quedamos cortos en cuanto a cantidad de chicos con posibilidad de jugar la Copa por la lista, y se han ido ahí lesionados, pero sí, la base es la que viene jugando, y trataremos de sumarle lo que pudimos incorporar en estos 10 días, que de a poco va tratando de meter la idea de uno, pero siempre respetando lo bien que venía haciendo las cosas Guaraní en la Copa. Y para Raúl, la consulta, está a tu lado, evidentemente vas a hablar bien de él. ¿Qué te pide Juan Pablo Pumpido para este partido? ¿Qué te pidió específicamente? Sabemos que es una de las armas más letales y fundamentales que tiene Guaraní en ataque, porque sos defensor, pero en ataque estás bien activo siempre. ¿Qué te pidió para este partido, Raúl? Y mira, no quiero decir nada ahora, sí, para no revelar estrategias nuestras. De lo que se puede hacer. Nada raro, hacer lo que uno sabe. Obviamente Juan Pablo nos dio las herramientas con todo su cuerpo técnico para facilitarnos las cosas con respecto al rival que vamos a enfrentar. Entonces me parece que no hay que salir mucho de nuestro libreto en la Copa. Venimos bien, tratar de imponer la localidad sí. Entonces creo que estos 10 días, como él dijo, trabajamos muy bien, intensamente, y me parece que llegamos de la mejor manera para poder enfrentar a Huracán y sellar la clasificación. En la primera conferencia, cuando lo presidente Mías hablaba de que buscabas un equipo más intenso, de que capaz por ahí también un equipo que le guste más ir
al ataque y no tantos toques. Eso ya pudiste cambiar ese chip en estos 10 días, ya pudiste tener una idea más o menos de lo que querés para tu equipo. Sí, uno contestó en ese momento lo que le gusta a uno. Después nos tocó recibir un equipo con jugadores con características individuales y hay que adaptarse a eso. Pero sí, tratamos de trabajar mucho eso, que es lo que me gusta a mí de los equipos, tratar de ser verticales, de encontrar como primera opción el pase hacia adelante y a partir de ahí generar ataques más directos. Pero obviamente que el partido se va a ir armando, como dije antes, el equipo está haciendo muy bien las cosas en la Copa, hay que respetar eso que viene haciendo y tratar de a poco ir metiendo nuestra idea. Tratamos de trabajar a nuestra manera en estos 10 días, tuvimos una muy buena pretemporada, trabajamos sobre el partido, trabajamos sobre el rival, sabemos lo que va a suceder y a partir de ahí preocuparme o ocuparme de que los muchachos lleguen de la mejor manera posible a mañana a las 8 de la noche y después el fútbol es de ellos, yo estoy para ayudarlos, para guiarlos y vamos a llegar de muy buena manera porque los chicos están muy confiados en lo que vienen haciendo y tenemos un partido por delante que nosotros lo catalogamos como una final porque es un partido que define cosas. Siempre trato de decirle final a los partidos que definen cosas y este es uno que define una posibilidad de pasar a una linda fase de una Copa Internacional, así que lo enfrentaremos con la máxima concentración, sabiendo que dura 90 minutos y que tenemos que hacer un partido inteligente. Para Raúl, ya dijo el profe, es una final para ustedes y también para el rival seguramente. Se tiene un poco en cuenta lo que está haciendo el rival, que no está pasando por un buen momento, y se puede aprovechar esos días de pausa, por decirlo así, que tuvo Guaraní para tratar de cambiar un poco eso, o definitivamente va a ser un partido diferente, un partido que en unos 90 minutos puede cambiar la historia tanto del Guaraní como del equipo rival. No, yo creo que todos los factores suman, ¿no? Por ahí, como dijiste, Huracán no viene bien, pero nosotros tenemos que pensar primero en lo nuestro. Me parece que en estos 10 días hicimos las cosas muy bien como para llegar bien a esta definición, así es que de nuestra parte estamos tranquilos. Por ahí la necesidad la tienen ellos, pero nosotros tenemos que ser inteligentes, hacer lo nuestro, tratar de sacar el mejor provecho posible de todas las situaciones, así es que me parece que llegamos muy bien preparados para enfrentar esta final que es la que nos va a dar el pase a los octavos. Para el profesor Juan Pablo Pumpido, bien lo decías, que benefició en cierta medida tener este tiempo de preparación, de reacondicionamiento físico, de conocer al grupo. No hubo necesidad o no hubo tiempo para algún amistoso. Y por otro lado, con relación al juego de mañana, hay que tener muy en cuenta los detalles porque se enfrenta a un equipo argentino, un equipo rioplatense donde siempre ellos suelen aprovechar muy bien de aquello que te aparecen por todos lados, son cancheros en una palabra. Sí, con respecto al amistoso, por ahí es una pretemporada, fue atípica porque es muy corta y no hubo necesidad porque ellos vienen de un semestre de muchísimos partidos. Vamos a hacer un amistoso el sábado primero con Ameliano, por ahí para los chicos que no van a jugar, que no participan el miércoles en la mayoría de los minutos, así también llegan a la última semana de competencia con ritmo futbolístico, ahí sí va a haber un amistoso. Y después con respecto a Huracán, sí, el fútbol hoy es muy de detalles, no solo porque es un equipo argentino, sea cual sea el equipo, hoy los partidos se definen por detalles y tenemos que estar más despiertos que el rival siempre en ese tipo de detalles y es parte de la concentración que uno tenga a lo largo de los 90 minutos para que eso suceda, así que estaremos concentrados y muy conscientes de lo que se va a jugar estos 90 minutos. Creo que tenemos que llegar con la conciencia de que es el momento de pegar el pase de ronda y después ya en los mata-mata hay que creer en él. Técnico de Guaraní. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Se espera la conferencia de Cecilio
Shell te invita a vestir a papá como un campeón por cargas desde 100.000 guaraníes. Participás por kit y sorteo de 50 tanques llenos. Carga tu factura en shell.com.py/papá campeón. Shell, precios bajos, calidad superior. 12-14. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Recuerda, no está convocado, ¿eh? No, quedó fuera por una molestia muscular. Un gran viaje empieza con un gran beneficio. Visión en alianza con Gol Líneas Aéreas. 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature Black. Visión, más digitales, más humanos. 12-14. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Con el pacto de confianza NGO. Dani Maciel nos da una mano. ¿Qué pasa con la conferencia, Dani? ¿Cómo te va, Arturo? Buenas tardes. Saludos para todos, para la audiencia. Estamos aquí en el palco de honor esperando que llegue el presidente Juan José Zapac, el doctor Ariel Martínez y Cecilio Domínguez para la presentación oficial. Comparando con otras oportunidades, esta vez se hace en el palco de honor y no en la sala de conferencias. Así que en minutos más va a arrancar esto. Estaban esperando que termine la conferencia en la Asociación Paraguaya de Fútbol para dar inicio aquí a la presentación oficial de Cecilio Domínguez aquí. Muchísimas gracias, Dani. Feria 220 de Luminotecnia. Hasta el 1 de julio venía a cualquiera de los locales de Luminotecnia a encontrar los mejores descuentos en iluminación, climatización, electricidad y más. Hasta 50% de descuento. 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Está anunciado incluso Robert Rojas River hoy, ¿eh? Sí, hoy el partido ante Die Strongest, exactamente, por la lesión de González. Sí, va a jugar. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. El uruguayo Boselli. Sí. Aún no está confirmado. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. 12-16. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Prepárate para el rally, pantaneras y semipantaneras Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Cómo te va, Néstor? Digo, Edgar, compañero, ¿cómo están? Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. ¿Qué eso es? ¿Vos me escuchás, Néstor, Diego? Sí. Perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Acá yo entré a escuchar yo, gracias, Freddy. No sé. Acá yo escuché eso. ¿Vos? Sí, yo también escuché. Que el fantasma, ¿eh? Bueno. Amigo ¿cómo? de niño. ¿Por qué así? Difícil, Ernesto. Hablamos con a la espera Jorge Battagliotti. Lo quiere Colón de Santa Fe, porque el técnico es Gorosito, que ya lo quiso en Gimnasia y Grima a Colón, y nos decía Edgar Cantero que está en el interés de Colón de Santa Fe. ¿Qué hicimos? Le llegamos al colega Jorge Battagliotti y hablamos con él. Y el nombre apareció acá en el Mundo Colón. Recordemos que el mercado de pases en Argentina está cerrado, pero el que entiende de fútbol sabe que los dirigentes y los cuerpos técnicos comienzan con el run de nombre como para ir ganando tiempo. Y el nombre de Carlos Rolón apareció como un posible refuerzo, podríamos decirlo, como un posible jugador a negociar en las próximas semanas, si es que tanto el técnico Néstor Gorosito como la dirigencia deciden avanzar. Y esto tomó fuerza porque Colón podría desprenderse de un defensor central como es Facundo Garcés cuando termine el campeonato. En Argentina está por terminar el torneo ahora en julio, se abre el mercado de pases mediados de julio, agosto, no tengo la fecha exacta. Bueno, y ahí se van a reforzar los equipos de Argentina, y uno de ellos es Colón, que está buscando reforzar la defensa. ¿El libro de pases cuándo se abre en la Argentina? La fecha exacta no lo tengo, pero es julio. O sea, el campeonato va a terminar a mediados de julio y ya ahí comienzan el mercado de pases, como siempre pasa, julio y parte de agosto está el mercado de pases abiertos en Argentina.
Sí, Jorge, aquí veo que se nota que es, no digo una debilidad, pero un jugador que ya fue seguido hace tiempo por Gorosito, porque anteriormente, junio del 2022, me salta una publicación que lo quiso llevar a Gimnasia Esgrima de La Plata, cuando Gorosito estaba ahí. Se nota que ahora, aprovechando esta nueva oportunidad para más adelante, de vuelta lo tiene bien visto a Carlos Rolón, que en su momento, cuando Gorosito dirigía a Olimpia, jugaba en el rival, en este caso en Cerro Porteño. Así es como decís vos, lo conoce, por eso mismo es uno de los nombres que hoy está en carpeta. También en las últimas semanas atrás aparecieron algunos jugadores que dirigió Gimnasia de La Plata que también podrían ser negociados con Colón. Godín es uno, ahora no recuerdo el otro nombre, pero por ahora se ve que Néstor Gorosito está buscando jugadores que conoce, como es el caso de Rolón y algunos otros de Gimnasia de La Plata. Claro, y si ya lo tuvo y lo conoce, es petición del propio técnico a la dirigencia de Colón. Así es la deducción que estamos sacando. Sí, creo que ¿viste? El técnico a veces prefiere buscar a alguien que sabe que le va a responder y no conocerlo, cuando llega, y en caso de que se dé, obviamente que es por pedido de Néstor Gorosito en este caso. Decía Jorge Battagliotti, colega argentino, no se da hasta ahora. Y Diego, ya encima. Arturo, discúlpame, avisen de producción que ya arranca la conferencia. Bueno, de vamos Cecilio. con eso, sin problema. Dale, vamos. Cecilio Domínguez. Cecilio. Vamos a meterle pues. Arranca la conferencia de prensa, presentación oficial de Cecilio Domínguez. Está el doctor Juan José Zapac, el doctor Ariel Martínez y el jugador Cecilio Domínguez. Arranca la conferencia de prensa en estos momentos. La prensa, muy bienvenidos al Club Cerro Porteño. Bueno, hoy nuestra presentación en Palco de Honor, estamos haciendo mantenimiento de nuestro auditorio de prensa. Y bueno, como siempre digo, muy felices de poder hoy, junto con el doctor Ariel Martínez y el equipo del departamento de fútbol del club, poder presentarle de vuelta a un hijo mimado de la casa, Cecilio Domínguez, que después de 7 temporadas vuelve al club. Y bueno, ¿cómo decirle la alegría que sentimos por la alta expectativa de su contratación, por todo lo que nos dio, por todo lo que sabemos que él le dio a Cerro y Cerro le dio a él, todo lo que le puede dar al club, todo lo que puede recibir la mitad más uno, con su aporte futbolístico, con su dinámica, su intensidad, su picardía y toda la capacidad futbolística que ha ganado a lo largo de todos estos años. Cerro Porteño se prepara con él y otros jugadores a encarar un clausura más fuerte que la apertura, con mucho más expectativa positiva, buscando justamente la regularidad que nos faltó para lograr el campeonato. Sabemos bien lo que nos faltó y todavía tenemos gestiones por llevar. Pero hoy solamente quiero que hablemos de Cecilio por su pasado brillante en el club, haber sido protagonista también de grandes partidos a nivel nacional e internacional con la azulgrana, y esperamos mucho de él. Realmente, Cecilio, como le dije, depende solamente de vos poder brillar, poder tener la número 10 en la espalda. Hay que ganarse esa número 10, hacer la diferencia en la cancha, poder competir dignamente por un puesto y ser parte de este Cerro Porteño que se viene. Así que solamente eso, darte la bienvenida en nombre de todo el pueblo azulgrana, de la comisión directiva, de la fundación del club y de lo más importante, ¿verdad?, de la capital del sentimiento, que es el socio, el simpatizante, el hombre de la barra sana, el cerrista, el vitalicio y todo lo que sueñan con nuestra querida azulgrana. Así que bienvenido, Cecilio, y te dejo para que los compañeros periodistas puedan hacerte alguna pregunta y ver un poquito cómo te encontrás. Muy bienvenido, Cecilio. Muchas gracias. Señora, a disposición. Iniciamos la ronda de preguntas. Daniel Maciel. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Ariel. Cecilio, nosotros prácticamente nos enteramos de un momento a otro del interés del club hacia vos y luego que ya eras refuerzo de Cerro Porteño.
quiero preguntarte cómo lo tomaste vos, de qué manera se dio el llamado y tus sensaciones en esta vuelta al Ciclón de Barrio Obrero. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, antes que nada, muy feliz realmente por estar acá. Contentísimo. Fue a través de mi representante. Él me comunicó que Cerro estaba interesado en volver y me puso muy feliz, la verdad, eso. Creo que Cerro es una institución muy grande, muy especial para mí, obviamente, por mi pasado y por lo que significa acá en el país y afuera también. Pero nada, fue muy fácil realmente todo. Cuando me dijeron, me puse muy feliz. Después hablé con el presidente, que también se portó muy bien conmigo, también hizo que todo sea mucho más fácil. Y bueno, hoy día ya cerramos y estamos acá. Juan Figueiredo, ABC Cardinal. Presidente, doctor Ariel, Cecilio, buenos días. Cecilio, ¿en qué momento de tu carrera retornás a Cerro Porteño? ¿Cómo te sentís para este desafío? Principalmente por todo lo que se fue generando a raíz de tu salida al Austin, ahora del Santos. ¿Tomás esto como una oportunidad para volver a demostrar ese nivel que te llevó justamente a tener ese tipo de transferencia, a estar en la selección paraguaya? Y si no puedes confirmar el periodo del contrato que vas a firmar ahora. Bueno, siempre Cerro es una oportunidad. Estoy en una etapa de mi vida muy feliz que también quiero darle esa alegría a toda la gente de Cerro Porteño. También en su momento me dieron mucha felicidad. Entonces hoy día estoy muy contento, muy emocionado, con muchas expectativas. Y nada, estoy muy contento por todo lo que se está haciendo en el club también. Y nada, vengo también a aportar un poco. Y el contrato es por un año. Ernesto Jiménez, 780. Presidente, doctor Ariel, Cecilio, buenas tardes. Bueno, hablaba recién de que venía a aportar un granito importante a Cerro Porteño. ¿Qué diferente encontrás en esta tu vuelta a la institución, Cecilio, con lo que había sido años atrás tu presencia aquí en Cerro Porteño? ¿Y qué le decís al hincha de Cerro Porteño que solicitó bastante realmente tu vuelta a Cerro Porteño? No, yo creo que, la experiencia. Yo creo que hoy día vuelvo con mucha experiencia. Después de 7 años que pasó mucho tiempo, entonces tengo mucha más experiencia, me siento bien físicamente, tengo un fútbol también muy rápido y obviamente sentir el cariño de la gente cuando salió sobre la posibilidad de volver a Cerro Porteño fue increíble. Creo que nunca, siempre sentí el apoyo de Cerro, pero creo que en este poco tiempo que salió que volvía, sentí algo único por el apoyo, por las calles, por todas las redes sociales. Me hicieron sentir muy importante y bueno, como dije después, la posibilidad de volver a Cerro era algo muy fácil por lo que significa Cerro Porteño. Matías Lugo, La Unión. Cecilio, buenas tardes, presidente, doctor Ariel. Hablaste de tu paso maravilloso y los hinchas recuerdan con mucha nostalgia aquel 2016. Imagino que en lo personal tenés esa, digamos, espinita de poder mejorar aquel gran rendimiento que tuviste. No sé si eso lo tenés en cuenta o ya diste vuelta a esa página. Perdón, pero que no te entendí. No, imagino que en lo personal, digamos, tuviste tan buen rendimiento que capaz mereciste más y mereció más el Cerro Porteño de aquel 2016. En este 2023 imagino que el desafío es superar esa marca. Sí, obviamente sí. En el 2017 teníamos una oportunidad única. Bueno, realmente por cosas del fútbol no se pudo dar. Pero esa vez dimos todo de nosotros. Yo creo que la gente de Cerro también se identificó con nosotros. Y bueno, hoy día siempre es superar eso, ¿no? Volver a competir, volver a estar lo más arriba, a tratar de ganar títulos y nada, con la mentalidad esa hay que afrontar todo lo que se viene. Juan Denis, Radio 1. Presidente, doctor Ariel. Cecilio, por aquí. ¿Qué pasó de ese Cecilio Domínguez que salía y se iba para la América, que uno imaginaba que iba
llegar a otras ligas más competitivas que Sudamérica. ¿Qué pasó por el camino y por qué poco tiempo jugaste en este primer semestre? Bueno, por cosas de la vida, ¿no? Creo que pasaron cosas que uno no tiene previsto. Y bueno, después ya siempre uno trabaja para jugar y no siempre depende del jugador si juega o no. Erwin Velázquez, La Deportiva. Cecilio, buenas tardes, presidente, buenas tardes. Cecilio, consultate con relación, llegada al Cerro Porteño, no venís jugando no tenés una seguilla de partidos. ¿En qué vas a trabajar? ¿Cuál va a ser el factor para recuperar nuevamente ese nivel que uno espera? Bueno, no estuve jugando, es verdad, pero siempre entrené, siempre tuve actividad futbolística en mi club. Ahora trabajar en lo físico, ya que estoy volviendo de las vacaciones. Creo que todos los jugadores después de volver a una vacación tienen que tener como una pretemporada. Entonces trabajar lo físico y después ya ganar ritmo de a poco. Jorge Izquierdo, Versus Radio. Buenas tardes a todos, Cecilio. Bienvenido. Cecilio, ¿qué fue lo que pesó? Se nota realmente la alegría y quizás un entusiasmo en tu semblante por estar en Cerro. Pero se habló también, se rumoreó de Rusia, de Brasil, quizás el interés de otros equipos por estar en Cerro. Pero se habló también, se rumoreó de Rusia. Ya volvemos. Quizás el interés de otros equipos. Y también quiero consultarte de paso, si vas a solicitar la número 10 o hay otro número por ahí que querrías usar. Bueno, recién dije que de que salió la posibilidad de volver a Cerro, mi cabeza como se inclinó un poco para este lado. Sí, obviamente sí había ofertas de otros países y otros clubes de acá de Paraguay, pero es que Cerro pesa mucho en mi corazón, en el sentimiento que tengo hacia el club. Y nada, como dije recién, el presidente también hizo todo muy fácil para volver, así que agradecido primeramente con el presidente, con el club y con toda la gente que siempre quiso que vuelva. Entonces hoy día estoy acá, estoy feliz porque estoy acá, estoy feliz por la gente. Volver a estar en Cerro Porteño es algo único y bueno, es también cumplir el sueño que siempre tuve desde chico, de jugar en el estadio de Cerro Porteño. Yo llegué la primera vez a Cerro Porteño cuando se estaba iniciando la nueva olla y bueno, después me fui cuando se terminó, entonces no tuve esa posibilidad, esa alegría que quise de jugar en el Estadio Cerro, así que hoy tengo una oportunidad increíble que no pienso desaprovechar y bueno, entonces con esa mentalidad estoy muy contento. ¿La camiseta? Y la camiseta ahí recién dijo, hablé con Sergio, sí, Sergio es mi amigo, pero también ahí el presidente ya dijo y nada, muy contento también por volver a usar la camiseta 10. Nicole González, Noticias Paraguay. Bueno, Cecilio, presidente, la consulta es la siguiente. ¿Cuál es tu expectativa con Cerro después de volver de mucho tiempo a Cerro nuevamente? Y también con el tema de que te estaban diciendo los compañeros que no estás jugando hace un tiempito. ¿Cuánto tiempo decís que necesitas para darle lo que Cerro necesita en estos momentos? Bueno, yo siempre le sigo a Cerro. Siempre le seguí a Cerro, siempre seguí el fútbol que tiene y a mí me interesa mucho, veo el fútbol que tiene hoy día Cerro, que es muy vertical, que se está hablando mucho de eso también y yo creo que yo tengo tengo eso que de por ahí también se necesita de jugar el contragolpe, de tener un poco la pelota, de ser inteligente y después el tema de lo físico ahí hay que ver. Yo estoy volviendo, como dije, de unas vacaciones, tengo que hablar con el profe, con todo el equipo y ponerme a punto. La verdad que no sabría decirte en cuánto tiempo, pero bueno, en mis vacaciones estuve entrenando doble turno, como todos saben, así que tampoco perdí tiempo en eso. Finalizamos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Muy bien, muchas gracias, compañero. Gracias. Terminó la conferencia de prensa. Dani Maciel. Sí, señor. En este momento estaba posando con la camiseta. Tiene el nombre, no el número 10, como lo decía el presidente al inicio. Sí, Cecilio en el medio, el presidente a la derecha, a la izquierda, el doctor Ariel Martínez.
ya posando con la camiseta oficial. Repito, tiene el nombre Cecilio Dominguez. Vamos a ver si te puedo pasar brevemente con Cecilio, una vez que culmine la sesión de fotos. Ahora piden que dé la vuelta a la camiseta, obviamente porque está el escudo de Cerro Porteño ahí. Sonríe el doctor Ariel, los fotógrafos. Ahora sí, para culminar esto, vamos a tratar de acercarnos. Sí se puede, Arturo, vamos a hacer el intento. Una vez que ahora se está poniendo la camiseta Cecilio Domínguez. Esa creo que va a ser ya la mejor foto con la camiseta puesta el jugador de Cerro Porteño. Abrazos de vuelta entre el doctor Juan José, el doctor Ariel Martínez y en el medio Cecilio Domínguez. El presidente está con yeso en el brazo derecho, ¿sí? En la zona, creo que tuvo una fisura en la zona del codo. Vamos a ver, el doctor Ariel creo que no va a hablar. Vamos a ver si el doctor Ariel va a hablar. Ahora van a hacer una foto en el palco. Vamos a hacer una foto le va a mostrar, dice el doctor Ariel Martínez. Están en la zona de palcos, palco oficial, donde suelen estar las autoridades principales del club, y le está mostrando detalles de la olla. Le está hablando, está a su lado, y obviamente nosotros esperando. ¿Tenemos tiempo, Arturo, a ver si te puedo pasar con él? Sí, claro, Dani, agradeciendo tu amabilidad y cortesía, por supuesto. ¿Cómo no? Vamos a ver. Acá viene... Hola, Arturo. ¿Cómo te va, Juan José? ¿Qué hace, Arturo? ¿Cómo andás? Bien, Juan José. Te lastimaste la costilla, bro. O el codo. Me rompí, me fracturé el codo y la costilla. Dos fracturas tengo. ¿Andando en bicicleta? Sí, estaba entrenando y a full y bueno, una caída. Hace 20 días ya. Pero eso estoy todavía roto, pero me estoy reponiendo, Arturo. Me estoy reponiendo. ¿Qué hace? Ocurre, ¿verdad? Molestoso debe ser, Juan José. Terrible, molestoso. Sí, que pelota, pero es mi culpa. Así que vamos a asumir 2 meses en total con piso y vamos a estar 0, Arturo. Para clausura no llegamos, pero vamos a estar acompañando. ¿Y qué se te ocurrió andar en bicicleta? Yo le meto de 30 a 35 kilómetros por vez, por día. A la puta, mucho, Mucho. Muchísimo. Y sí, un error ocurre. Te quedas te romper, pero como es brazo, como es codo y costilla nomás, prioridad, Arturo. No, la verdad que no se duerme bien ni nada, pero ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle a la bicicleta, no por una caída nos vamos a quedar. Y ocurre. Yo metí como 4.000 kilómetros en 10 meses, así que una caída no nos va a milanar. Nos complica un poquito. ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo está la familia? Bien, bien. ¿Y la tuya? Bien. Y preguntarte lo de Cecilio, lo que despierta en vos esta presencia. ¿Sabes que Cecilio es muy querido por la especialidad cerrista y vos lo sabés muy bien? ¿Cómo lo encontraste a Cecilio? Fuera de lo físico, en lo emocional, ¿bien? Era muy bien. Físicamente hay que trabajar un poco, ¿verdad? Por lo que disponga el cuerpo técnico, que ya dejó instrucciones para él empieza a trabajar ahora ya, enseguida, con las personas designadas para su entrenamiento, a pesar que el plantel ya está almorzando en Lima en este momento, ¿verdad? Para esperar el vuelo a Guayaquil. Sí, es importante decirte, Arturo, él, desde que llegó, yo ya hablé con él, sí o sí le vamos a traer, pues necesitamos jugadores de sus características, está con 28 años, sigue siendo a mitad ahí, y bueno, después de 7 años vuelve al club, estamos muy felices con él y tenemos el enorme compromiso de un gran rendimiento que necesitamos para el equipo, para el cuerpo técnico, para la mitad más uno. Niño. No, decía el presidente, sí o sí le quería a Cecilio. O sea, le quería a Cecilio. No, pero dice Cecilio, Juan José, que que se hizo todo muy rápido, es decir, las partes, el Cecilio, vos, Cerro, así se facilita todo. Y sí, porque estaba sin club y no podía dejar escapar esta oportunidad, Arturo. Entonces lo encaré para sí o sí cerrar.
sea como sea, y bueno, cuando eso se encara así, por el valor que tiene para nosotros, por la expectativa que genera, porque lo mejor que hizo en Paraguay fue en Cerro, y por lo que puede darnos todavía, porque tiene 28 años, creo que no hay que dudar en esta decisión. Ya el tiempo dirá, y él, y su seriedad y su trabajo, si hemos acertado o no. Yo estoy seguro que sí, y con ese espíritu y con el cuerpo técnico, con ese espíritu y con nuestro departamento de fútbol, el doctor Ariel Martínez y todo, el doctor Chino Agüero, Juan Carlos Petequín, Enrique Berni, bueno, entre todo lo que decidimos para comunicarle hoy a la comisión directiva esta contratación, porque como hoy se firmaba todo finalmente, hoy dimos el aviso, pero ya la comisión directiva sabía de que estábamos nosotros detrás de esta posibilidad y que íbamos a buscar que no se nos escape la oportunidad, ¿verdad? Tuvimos también, por supuesto, la colaboración, la apertura del pelado Cerrati, que nos ayudó mucho, y la confianza que tiene en nosotros, que ya hemos hecho algunas que otras operaciones positivas. Bien, estamos, Arturo. Bueno, tenemos un central joven, ahora está Cecilio, vamos a ver qué más podemos darle a nuestro querido Ciclón, para volver a tener lo que tuvimos con Facundo Saba, con el pobre Saba, al empezar su gestión como de este club, ¿verdad? Y queremos volver a ese nivel y ver si se puede mantener esa intensidad. Y bueno, como dijeron los jugadores, por lo visto que fue difícil mantener, por eso es que caímos en rendimiento y nos quedamos en una situación que no es para nada la que hubiésemos querido. Con el debido respeto a la conferencia que Dani Maciel nos da una mano, debo preguntarte, y me decís, sí, él será en otro momento, cuando los jugadores dicen a esa intensidad, lo dijiste vos, difícil aguantar, ¿hablaste con Saba? No, por supuesto, no, ya es tarea de él manejar eso con los jugadores. Yo creo que él vino a darle eso a Cerro, y ya el plantel tiene que lograr esa intensidad, o si no, no pueden estar en Cerro, porque si un profe viene a plantear y a lograr una superación de un plantel que venía mal y muestra en un momento dado ser el mejor equipo del campeonato y después se baja esa posibilidad, quiere decir que la intensidad fue buena. Que no se haya podido aguantar es otra cosa, ¿saben? Porque Cerro no empezó bien este campeonato antes de Facundo Saba. Así que bueno, se volvió más o menos a tener un retroceso. Eso lo va a analizar ya a nivel técnico, porque el departamento de fútbol ya la tiene clara. Pero estamos tranquilos, creo que el plantel es consciente que esa intensidad tiene que llegar de vuelta, porque es lo que marcó la diferencia en el campeonato mientras duró, y duró bastante. Pero no fue suficiente, porque fue de más a menos, no fue de menos a más, debería ser al revés. Y bueno, espero que eso se revierta, y que se revierta pronto, porque ya no se puede esperar. No hablamos mucho, Juan José, el público de Cerro nos dice, el niño quiere escucharte más, y le digo, sí, vamos a hacer las preguntas hasta donde diga Juan José, hasta aquí llegamos, se respeta. El tema de las incorporaciones, Juan José, guardan silencio, hubo reunión con Saba planteó algunas incorporaciones, presidente de Cerro. Guardan silencio, así mismo, como por eso no hablo, Arturo, con nadie, porque no son fáciles, pero estamos encarando todo lo posible. Vamos a ver si tenemos un par más por lo menos, y dentro del buen plantel que tenemos, porque cuando este equipo vuela muestra que necesita jugar nomás, necesita jugar bien, necesita tener lo que le dio el profe cuando llegó. Eso es lo que necesita este plantel, no tantos jugadores, necesita fútbol y mantener ese nivel. Le tiré tu mensaje. Cuando el equipo no rinde, te das cuenta que le falta fútbol, no le falta jugadores. No es que no tenemos nada. No puede ser pues de repente que tenemos todo, que todos son buenos, que rinden regularmente, y de repente al no tener rendimiento homogéneo, bueno, o todo bueno o todo malo. Acá no hay punto intermedio de pensar de que el plantel es que no tiene Cerro plantel. Esa es una mentira, si no nos hemos hecho muy buenos partidos. Y así como hicimos muy buenos, también hicimos muy malos partidos. Y bueno, queda a cargo del cuerpo técnico. Yo creo que estamos grandes, Arturo, ya sabemos lo que tenemos, lo que nos falta. Acá hay que volver al ritmo que se tuvo cuando llegó el profe Facundo Saba. No hay otra.
Tiene que este equipo tiene que aguantar.